los distintos impulsos nerviosos que tenemos. Entonces, ¿cómo está formado el sistema nervioso? Tenemos que el sistema nervioso puede funcionar, puede compararse al mecanismo de los engranajes de un reloj, ya que cada una de sus partes cumple un rol fundamental para que todo funcione a la perfección. El sistema nervioso recibe mediante los receptores o órganos de los sentidos toda la información captada del medio, ¿no es cierto? La que llega a los centros nerviosos, en donde se elabora la respuesta adecuada para los estímulos. Desde estos órganos salen las instrucciones hacia los efectores, músculos, huesos y glándulas, para producir distintas reacciones, movimientos o también secreciones hormonales, que es lo que vimos la clase pasada, las secreciones de distintas hormonas que se producían a través de distintos estímulos también. Y entonces el sistema nervioso lo podemos dividir en dos componentes, puede ser el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces vamos a partir viendo las partes del sistema nervioso central y finalizaremos con el periférico. Entonces, ahí hay una imagen de las precisiones de los engranajes del reloj, ¿no es cierto? Así funciona también nuestro sistema nervioso, ¿ya? Tenemos en primera parte al encéfalo, el cerebro, lo que aparece ahí también. Entonces, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, que va a estar compuesto por el cerebro también, y también la médula espinal, que es la continuación de este, ¿no es cierto? El encéfalo y la médula espinal se encuentran recubiertos por tres membranas que principalmente cumplen la función de protección, que son las meninges. Entonces, en el encéfalo está el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, ya que son estructuras complementarias. En el cerebro, que es el centro de operaciones, ya que en él se llevan a cabo la respuesta a los estímulos y cambios en el organismo, tanto lo que ocurren por el medio externo o también lo que sucede por el medio interno, ya por lo que está ocurriendo en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro también tiene otras estructuras, como es también la sustancia gris, la cual es la corteza, está formada por su corteza. Es un manto, una capa de tejido nervioso que rodea los hemisferios cerebrales. También está compuesto por unas circunvoluciones, que son como las arrugas del cerebro, ¿no es cierto? Son pliegues en la superficie del cerebro, similares a las que se pueden ver en una nuez. ¿No? Muy parecido al cerebro a la forma de una nuez, se le compara. El cerebro es el encargado de regular el correcto funcionamiento también de todos los centros nerviosos. Interpreta los diferentes estímulos y sensaciones que captan los receptores. Se va a encontrar dividido en dos hemisferios que van a cumplir también diferentes funciones, ¿ya? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y son bastante opuestos también. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene la particularidad de controlar la mano derecha, ¿ya? También controla otras habilidades como la numérica, el lenguaje escrito, oral, el razonamiento lógico y habilidad científica. Por el contrario, el hemisferio derecho controla la mano izquierda y tiene otras habilidades como la musical, la artística, percepción tridimensional, la imaginación y la perspicacia, que tiene que ver como con la inteligencia. El hemisferio derecho controla toda la mitad izquierda de nuestro cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la mitad derecha del mismo. Acá también tenemos un resumen en la imagen con las posibles habilidades que tengan en los hemisferios, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo, el razonamiento, el lenguaje, habilidades científicas, numéricas, y el control de la mano derecha, bueno, se repiten casi los mismos. Y el hemisferio derecho, la intuición, la imaginación, los sentidos artísticos, percepción tridimensional y la mano izquierda.
Entonces el cerebelo, que es otra estructura, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central, en su parte exterior está compuesta por una sustancia gris también, y también en su interior posee una sustancia blanca, como se ve acá en la imagen, ya en su interior. Principalmente el cerebelo se encarga de la coordinación de todos los movimientos corporales, principalmente para la actividad motriz, ¿no es cierto? Realizar actividad física, distintos movimientos. También el cerebelo actúa en el mantenimiento del equilibrio de nuestro equilibrio, principalmente. ¿No es cierto? Cuando ahí, por ejemplo, la imagen está tratando de colocarse el zapato, tiene que mantener el equilibrio, el cerebelo es encargado igual de eso. El bulbo raquídeo está más abajito y es la continuación de la médula espinal, se dirige a la regulación del funcionamiento cardíaco y respiratorio. ¿Ya? Regulación del funcionamiento cardíaco y respiratorio, el bulbo raquídeo. Y la meninges, habíamos dicho que tenía que ver con la capacidad protectora del cerebro, o sea, para proteger el cerebro. Son membranas que tienen como función separarlo de la cavidad ósea craneal. Ya es como un líquido también que va a amortiguar los golpes que podríamos tener. Y se distinguen tres capas, la externa, la cual va a estar pegada al cráneo, que se denomina dura madre. Luego está la aracnoides, que estaría en el medio, y tiene la función de nutrir y limpiar la meninges. Va a ser como el líquido que va a estar entre medio. Y finalmente está la capa interna, que es más fina y sensible, la cual está adherida al cerebro. Ya va a tener tres capas la meninges, una pegada al cerebro, una intermedia y otra pegada al cráneo. Y también tenemos la médula espinal, que tiene un aspecto como un cardón o un cable nervioso y se caracteriza por ser de color blanco, de forma cilíndrica, y que va por el interior de la columna vertebral, ¿no es cierto?, hasta la colita. Y a través de ella puede regular el movimiento también y diferentes funciones. También constituye la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Entonces acá tenemos la médula espinal que recorre nuestra columna vertebral, ¿no es cierto?, en el medio. Y acá muestran, tenemos la vértebra, ¿no es cierto?, y cómo va la médula espinal, un corte horizontal. Entonces acá es muy importante y también muy delicado, ¿no es cierto? Cualquier lesión acá puede provocar alguna invalidez, ¿no es cierto?, que puede ser muy grave. Entre las funciones de la médula espinal, tiene una función conductora, en donde va a llevar información hacia y desde el cerebro, en torno a alguna sensación y alguna respuesta que tenga que dar. Y también puede ser una función refleja en la médula espinal, en la cual la elaboración de todas las respuestas no se piensa, ¿no es cierto? Principalmente cuando sea algo reflejo, van a ser algo que sea involuntario, que sea automático. Y rápidamente. Muy rápido, ¿no es cierto? Un reflejo rápido, por ejemplo, me estoy quemando, saco la mano rápidamente del lugar donde está caliente. Y habíamos dicho que teníamos el sistema nervioso central, ya lo terminamos, y ahora viene el sistema nervioso periférico, que principalmente va a estar conformado por los nervios, los distintos nervios, los cuales son diferentes estructuras, que son conjuntos organizados de células, que pueden ser células nerviosas, neuronas, vasos sanguíneos y diferentes tejidos, y los cuales tienen su origen en el sistema nervioso central, pero se expanden, ¿ya? Y alcanzan todos los órganos del cuerpo. Y también van a ser los encargados de llevar los distintos impulsos nerviosos desde la médula espinal hacia el encéfalo. El sistema nervioso también periférico se subdivide en dos formas, el autónomo y el sistema nervioso somático sensorial. Ahí tiene que ver más con el acto reflejo también.
Entonces, el sistema nervioso autónomo va a estar formado por el conjunto de neuronas sensoriales y motoras que van a permitir conectar el sistema nervioso central con los distintos órganos internos como el corazón, los pulmones, el estómago, ¿ya? O sea, va a conectar el cerebro con los principales órganos. Las respuestas generadas en el sistema autónomo son involuntarias, regulando las actividades o funciones autónomas al interior de nuestro cuerpo, tales como los latidos del corazón, la función digestiva, la forma de respirar, la producción de diferentes células reproductoras, entre otras cosas, también, las hormonas. Un tipo de respuesta muy importante que también controla este sistema es la reacción frente al peligro o la calma, ¿ya? Como son reacciones involuntarias, cualquier reacción ante el peligro también no es voluntaria algunas veces. Y también la calma, que también podemos controlarla, podríamos controlarla. Y el sistema nervioso, o sea, el sistema somático sensorial, que es parte del sistema nervioso periférico, que principalmente va a tener que ver con las diferentes sensaciones que sentimos por los sentidos, como es la piel, la vista, ¿no es cierto?, el gusto, el olfato y la audición, principalmente van a cumplir la función de transmitir la información captada por estos órganos en nuestro organismo, ya principalmente hasta el cerebro, y van a corresponder a diferentes estímulos provenientes del medio externo y que van a ser captados por estos órganos nombrados anteriormente, como la piel, los ojos, el oído. Y también va a regular respuestas voluntarias, es decir, todas las acciones o movimientos que decidimos realizar conscientemente, como por ejemplo decidir abrigarnos, ¿ya? Cuando sentimos frío tenemos dos reacciones. Una es tiritar, ¿no es cierto? Que sería una reacción, una respuesta involuntaria. En cambio, si decidimos abrigarnos ya sería una reacción voluntaria en cual consiste también en otra función, en otro proceso. Entonces, principalmente tenemos eso, ¿no es cierto? El sistema nervioso autónomo serían respuestas más que nada involuntarias, así como el sensorial serían más respuestas voluntarias. Aquí deberán realizar las actividades de aplicación relacionadas a las diapositivas y en donde vienen unas preguntas abiertas y un cuadro resumen del sistema nervioso central, ya y sus principales órganos. Entonces, en la primera parte deberán responder las preguntas abiertas, en donde deberán distinguir qué tipos de nervios se distinguen en el sistema nervioso periférico. Ya eso está muy relacionado a si son autónomo o sensorial. En la número 2 deberán señalar la función del sistema nervioso simpático. La número 3 deberán señalar la función del sistema nervioso parasimpático. La número 4, señalar las respuestas que regula el sistema nervioso simpático sensorial. Y como les decía, y señalar un ejemplo. Y como les decía, en la número 2 hay un cuadro resumen en donde deberán señalar las características y funciones del sistema nervioso central. Entonces igual está completado alguna parte, por ejemplo, las características dice que son pliegues conocidos como circunvoluciones. Entonces, ahí deberán buscar el nombre del órgano y su función. ¿Ya? En otros casos ya está dado el nombre del órgano, por lo tanto deberán describir las características y la función. Y por último viene la pregunta esencial, la cual va a ser muy importante para la finalización de su año y por lo tanto la nota del segundo semestre, ¿ya? Todas las clases tienen una pregunta esencial y en este caso la semana 26 se refiere a cuáles son las funciones de los distintos hemisferios del cerebro, ¿ya? Y qué opinas al respecto. Recordar también que había una cosa media rara, ¿no es cierto? Que la función del lado derecho regula la mano izquierda, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere con qué opina al respecto, qué sensación le causa. Y también se les adjuntan las preguntas pendientes de algunas semanas
de las preguntas esenciales, la de la semana 20 y la semana 21 relacionada a química orgánica y hidrocarburos y grupos funcionales, ¿ya? Cualquier duda con respecto a aquellas preguntas que quedaron pendientes, me las mandan al WhatsApp nomás y si tienen las respuestas, mejor aún, las envían lo más antes posible.